This is the Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry. Bienvenidos a The Business of Wealth. Hoy estoy con Santiago Maggi, un veterano de los mercados financieros en Latinoamérica y un empresario exitoso en el área de FinTech. Es el cofundador y COO de BCP Global, una plataforma digital de inversión para asesores financieros e instituciones financieras en Latinoamérica. Santiago también fundó Dividendo, un robo-advisor enfocado en el mercado hispano de Estados Unidos, y previamente fundó Landmark Asset Management y lideró el equipo latinoamericano de XP Investimentos. También fue el director de inversiones de Baltic Capital Market. Es un reconocido autor y orador. Y Santiago, además de ser un gran colega de hace muchos años, es ya un amigo, y hablamos de su historia, de cómo ve la evolución de los asesores financieros en Latinoamérica y por qué tienen la gran oportunidad de innovar ahora más que nunca. Sin más que decir, que disfruten esta charla con Santiago Maggi. Bueno, Santi, bienvenido, gracias por estar acá. Nos conocemos hace muchos años, así que la introducción va a ser para todo el mundo menos para nosotros. Y bueno, nosotros siempre empezamos estas entrevistas con cómo llegaste acá y qué es acá, qué es tu presente. Bueno, como siempre, un gusto estar contigo, Ale. Llegué acá y, ¿cómo se dice en español? Resiliencia, o sea, resistencia y estar y seguir. Esa es la manera, sin lugar a dudas. Sí, si hay algo que he visto en vos durante todos estos años es el trabajo, muy bien. Definitivamente. ¿Y cómo describirías ahora el estatus de BCP Global y lo que estás haciendo? Bueno, hoy en día te diría que BCP Global están en un momento realmente muy lindo, después de más de 2 años de estar luchando y trabajando muy fuerte, empezamos a ver los frutos. Diría que donde va a empezar, ahora empieza el despegue, creo que todo empieza a alinearse todo el esfuerzo que se hizo durante muchos años, así que en ese sentido estamos muy contentos. Como lo que preguntabas, ¿qué es estar aquí? Aquí es una empresa con un potencial enorme, sinceramente cambiando el modelo, la forma en que asesores financieros manejan sus negocios en toda Latinoamérica, lo cual es un orgullo poder decir que estás cambiando cómo una industria trabaja y con un equipo de gente espectacular. Entonces, eso es lo que es aquí y eso es lo que más alegría me da. O sea, el poder venir a trabajar con muchas ganas por el equipo, por el futuro, por la industria en la que estamos, el poder ser parte de un cambio importante en una industria. ¿Por qué finanzas? ¿Por qué empezaste, digamos, en tus años de joven? ¿Cómo terminaste en finanzas? Mira, la realidad es que fue un negocio de familia. Mis tíos, o sea, la familia tenía lo que es una casa de bolsa en Argentina de los 80, bueno, de toda la vida. Y prácticamente todos terminábamos ahí, o sea, en el colegio, y llegabas a los 15, 16 años y empezabas a trabajar ahí. Y así como empecé, y la verdad que siempre me apasionó, siempre me gustó, y continué. O sea, creo que fue una combinación perfecta porque me encanta la parte de finanzas, ¿no? Me parece muy interesante, pero la verdad que caí tal vez por default, ¿no? O sea... Okay. Y hablando de eso, ¿cómo describirían, siempre pregunto esto, cómo describirían tus padres lo que haces? Qué buena pregunta, no tengo ni idea cómo lo definirían. No sé, la verdad que no sé cómo lo definirían. ¿Tú cómo dirías que lo definirían, no sé, tus padres? Mis padres nunca me lo entienden, siempre les digo, ayudo a las empresas financieras a promoverse, pero siguen sin entenderlo. Pero ¿y eso? Digamos, y aumentar sus ventas. Ah, bueno, pero haces eventos, a mí me gustan los eventos que haces, me contesta. Sí, yo creo que ellos lo verían hoy como que está bien, seguís en la bolsa. Ellos lo ven así, seguís en la bolsa. No. Eso sí lo ven porque lo vivieron toda la vida, lo conocen muy bien el negocio. Entonces te diría que es eso, lo ven, ok, estás en la bolsa. Pero el aspecto fintech ni por casualidad, supongo. No. ¿Cuál es el mejor halago que te han dado alguna vez en tu vida? No fueron muchos, no, mentira.
No sé, resistencia, que si una persona, o sea, de lo mismo por ahí lo que nos llevó, ¿no? Que si una persona con aguante, resistencia, que llega, o sea, para mí, yo siempre pongo el ejemplo de Rocky, ¿no? Que es lo famoso dicho de Rocky, ¿no? De que no es cuánto tú puedes pegar, sino es cuánto te pueden pegar y tú vuelves y vuelves y vuelves. Entonces ese diría que es mi mejor ejemplo. Eso, y tal vez uno que siempre me gusta cuando me dicen, digamos, un poco cuando dice, you're so kind. O sea, a mí eso ya es personal, no es a nivel comercial, pero de negocios, pero es un aspecto muy importante para mí. Te diría que esos dos puntos son los que más, que a mí por lo menos me llegan más. Resistencia y encarecimiento. Y bueno, ahora, digamos, desde BCP tuviste la oportunidad de observar mucho los servicios, digamos, a los advisors, a los financial advisors, a todas las empresas de wealth management de estos años. ¿Quiénes son los que te parece que van a morir, que van a fallar, que no les va a ir bien? Yo creo que los que van a tener momentos muy difíciles son los que no se adapten con la tecnología. O sea, una de las cosas que nosotros vemos en Estados Unidos es la adaptación, se adaptan muy rápido. Latinoamérica demora más en adaptarse. Sin lugar a dudas, empezó una nueva tendencia en el mundo del wealth management o de los asesores financieros, para ponerlo en español, donde el uso de tecnología es clave. En una industria donde cada vez competencia es mayor, los fees, o sea, lo que pueden cobrar un asesor financiero cada vez se reducen más por la competencia, por la transparencia y demás, el que no logra adaptarse va a estar muy difícil. Entonces, definitivamente es, para mí, las que tienen más, digamos, las que van a tener más problemas es los que no logren adaptarse a esos cambios y no adoptar tecnología a sus prácticas, definitivamente. Una conversación que estuve teniendo es la capacidad de innovación de los mercados emergentes versus el primer mundo. El primer mundo tiene una estructura que al final tiene que, entre comillas, a veces deshacer para poder innovar. ¿Ves alguna oportunidad de esas en Latinoamérica para los wealth advisors? Que no tengan que deshacer, porque la realidad es que no están usando tecnología en este momento, ¿no? Mira, ese es un punto bien importante. Y la otra vez una charla que vos participaste en ese evento que hicimos, fue donde nosotros decíamos, cuando vos agarrás todas las empresas que revolucionan constantemente, en sus momentos, hoy revolucionando, hablemos un Uber, Airbnb, todo ese tipo de empresas, ¿no es cierto? No agarraron un modelo antiguo de negocio y le metieron tecnología encima nada más. Realmente repensaron todo el modelo de negocio, repensaron todo, reestructuraron todo y luego le pusieron tecnología. Entonces, yo veo que en Latinoamérica tenés muchos jugadores que les cuesta adaptarse rápidamente o quieren poner el legacy que traen de muchos años, quieren como que no tirarla, les cuesta, digamos, lo cual lo entiendo, ¿por qué? Obviamente, ¿no? Pero creo que la gran oportunidad es empresas nuevas que puedan tener esa flexibilidad de repensar todo el modelo de negocio y encima de eso, entonces, la tecnología. Eso es una oportunidad muy importante. Creo que en Latinoamérica una oportunidad muy importante también es el tema, la tecnología le va a poder llegar a los asesores financieros a un sector muy importante del retail, o sea, de los clientes al detalle, ¿no? Estados Unidos, vos ves que es enorme ese segmento, sin embargo, en Latinoamérica ese segmento tan grande. ¿Por qué? Bueno, porque es muy costoso atender a ese cliente. Entonces, hay una gran oportunidad donde se ha visto en ejemplos ya en Latinoamérica, donde llegar a ese segmento siempre fue muy desafiante, pero puede ser muy provechoso para la empresa que tenga la capacidad de llegar. Y con tecnología definitivamente llegás. Y de nuevo, es algo interesante, es algo muy bueno poder ofrecerle soluciones transparentes, eficientes, a ese segmento de clientes. Pero vos me estabas diciendo como que al final, en realidad, digamos, me da la sensación que me dijiste que los que mayor capacidad de innovar tienen son las nuevas, las startups, las que están empezando de cero. ¿Cómo innova alguien que no está empezando de cero? ¿Cómo hace para identificar eso y cambiar su modelo o transformarlo? Es una decisión importante de management, digamos, de la administración, de la gerencia,
arriba. Por ejemplo, lo estoy viendo en un par de casos de Latinoamérica, instituciones muy grandes y antiguas, y se han adaptado de una forma que yo mismo estoy impresionado porque se están moviendo más rápido que una startup. Y es porque ahí viene una orden directiva de arriba, de decir, hagan lo que tienen que hacer, y le han dado a esa persona para que todo se mueva rápido. Entonces, sí lo pueden hacer. Es más que nada la decisión del alto mando, de la gerencia, de adaptarse rápido, de cambiar, entender que vienen cambios y darle ese poder o esa oportunidad a alguien que tenga esa visión y que le den la libertad de ejecutar. Porque a veces lo que hemos visto, lo que yo he visto varias veces en Latinoamérica, no, somos una empresa de tecnología, estamos revolucionando, pero a la hora de la hora nunca dieron realmente el poder a alguien que haga los cambios que tiene que hacer. Entonces demoran mucho y demás, pero hay empresas que estoy viendo en este momento, que de hecho estamos trabajando con ellos, que es impresionante, la verdad, con la rapidez que se adaptaron, y es por eso, porque viene la orden de arriba, agarraron, o sea, a esa persona le dieron libertad de visión y libertad de ejecución, así que sí se puede lograr. Y le dieron prioridad, básicamente, en realidad. Definitivamente, le dieron prioridad, exactamente. Sí, ese es muy buen punto, porque en otros lados está igual, pero no le dan, o sea, no tiene la independencia esa persona que está al mando de esa división, por ende no puede acelerar a los pasos que debería acelerar, entonces no tiene esa libertad de ejecución. Teóricamente sí, pero la realidad es que no. Entonces, cuando combinan eso, definitivamente, no importa qué antigua sea la compañía. Genial. Y, digamos, después de la crisis, ¿quiénes van a ser los ganadores para vos? Digamos, obviamente me mencionaste los que se adapten con tecnología. ¿Y quién más? Digamos, además de adoptar tecnología, cuál es el siguiente paso? Porque tampoco, digamos, el trabajo con clientes es clave. Bueno, ahí lo dijiste tal cual, y es un poco nos lleva a lo que dijimos antes. Las empresas que revolucionaron el negocio, primero repensaron todo el modelo de negocio de la empresa y después pusieron tecnología. Si vemos empresas, o hay una tendencia, no digo que todas o una gran cantidad, pero ves que normalmente hay una tendencia a decir, bueno, este es mi modelo de negocio, lo vengo haciendo hace 50 años, 100 años, y sabemos lo que estamos haciendo y somos líderes en este país o esta industria, sabemos lo que tenemos que hacer, le vamos a poner tecnología arriba y es suficiente. No es solamente la tecnología, es repensar tu modelo de negocio. Entonces, los que van a tener éxito son los que adopten tecnología, pero que entienden que tienen que repensar el modelo de negocio de cero. Y los que hagan eso, para mí, son los que tienen el éxito. Que repiensen todo el modelo de negocio, tengan esa audacia de poder empezar de cero sin tener que empezar de cero en la forma de pensar, y ahí unir con tecnología. Para mí, esos son los que van a tener el mayor éxito en los próximos 20 años. Y a ver, vos, digamos, si hay algo que has hecho es viajar por Latinoamérica y hablar con muchísima gente. ¿Qué falta en el mercado de wealth management, de servicios financieros? ¿Qué productos? Si vos pudieses lanzar un producto porque decís, esto realmente falta. Obviamente lanzaste BCP y eso sabés que falta y es un apoyo a los asesores financieros. Además de eso, cualquier cosa, digamos, ¿qué te parece que le falta al mercado de servicios financieros? Empezó un cambio importante, te diría, el último año, es el cambio de modelo de negocio. O sea, tema transparencia, o sea, toda tecnología, si hay algo que siempre tecnología trae, es transparencia, eficiencia, y todo lo que es transparencia, hay un cambio importante. Hay una tendencia en Latinoamérica de los modelos antiguos que no eran transparentes. Entonces, yo te diría que el tema es transparencia, definitivamente, y eso trae, si vos me dijeras en la industria financiera, te diría que todavía están adoptándolo, empezaron a adoptarlo, pero muy despacio, cambiar el modelo de negocio del modelo transaccional al modelo que se llama fee-based. Si vos ves en Estados Unidos, el mercado en Estados Unidos hoy, lejos la gran mayoría, es un modelo fee-based, ya no es transaccional. Diría que hoy por encima del 75% y prácticamente todos los modelos de negocio están concentrados en el modelo fee-based hoy en día en Estados Unidos. Latinoamérica lo está de a poco
empezando a adoptar. Y eso vuelve de vuelta a lo que hablamos antes de repensar tu modelo de negocio. Entonces, definitivamente creo que algo que falta, pero ya está empezando despacio a adoptarse, es eso, cambiar el modelo del modelo transaccional no transparente a un modelo fee-based totalmente transparente. Digamos, para mí eso me hace pensar también en el tema de que el rol, el rol fiduciario de un asesor financiero ha sido cada vez más importante acá en Estados Unidos y definitivamente es algo que todavía falta mucho, tiene mucho camino por recorrer Latinoamérica. Y creo que igual eso también se toca en la tangente con el uso de tecnología y la combinación con la relación humana y el uso de tecnología. Creo que hay muchos advisors que le tienen miedo al uso de tecnología porque piensan que van a perder la relación cercana con el cliente. ¿Cómo haces esa combinación? ¿Cuál es la combinación, digamos, ideal? La combinación, o sea, es impresionante porque es tal cual como lo decís. O sea, me ha pasado más de una vez de ir a instituciones muy grandes en Latinoamérica y por ahí el gerente comercial se sentía amenazado por la tecnología. Y nosotros le explicamos que... Sí, por la tecnología, claro. Claro, se sentían amenazados. Esto es como haber ido a un estudio contable anteriormente y decirle, te voy a traer un spreadsheet, ¿no? O sea, una hoja de cálculos. No, simplemente lo haces mucho más efectivo. Para mí, inclusive en Estados Unidos, vos ves que las plataformas más exitosas son las híbridas, lo que es tecnología con el toque humano. Entonces, en ningún momento yo creo que amenaza al asesor financiero para nada, al contrario. Lo que yo creo que le va a permitir multiplicar la cantidad de clientes que pueda atender y de hecho reducir costos. Entonces, le va a permitir ser mucho más eficiente, más efectivo, hacer lo que le guste y lo que es bueno, que es la relación con su cliente, hablar de otras cosas con los clientes, entender mejor la vida de un cliente y no estar perdiendo mucho tiempo en toda la parte burocrática, operacional, que todo eso lo puede hacer tecnología. Entonces, definitivamente, las plataformas más exitosas son los que son un híbrido, tecnología con toque humano. O sea que para mí el asesor no va a desaparecer. Cuando se lo explicamos, lo empiezan a entender rápidamente, ¿eh? O sea, pero al principio se sienten como amenazados. Y cuando se lo explicas, digamos, la primera reacción es, querés sacarme mi rol, ¿no? Y igual también hay mucho de que al final el portfolio management está un poco como comoditizado. He escuchado ese comentario. ¿Para vos eso es una realidad o no? Perdón, que no entendí bien la pregunta. ¿Cómo fue? El manejo de portafolios y los productos financieros, ¿para vos ya son un commodity o no? He escuchado ese comentario. Sí. Tenés una tendencia... Por ejemplo, si te vas a los 80, por ejemplo, en Estados Unidos, nunca nadie se decía que era un asesor financiero, eras un stockbroker. Claro. Y era toda la parte transaccional, de acciones y demás. Ha ido evolucionando y hoy no escuchas a nadie que te diga es un stockbroker. Entonces, sí hay una parte que se ha ido comoditizando el portfolio, la administración de los portafolios, sí, ha ido siendo más para ese lado definitivamente. Ahora, de ahí también donde evoluciona el papel del asesor financiero, que antes era un stockbroker, estaba haciendo stock picking, daba su asesoramiento, ha ido evolucionando. Ya hoy se ha empezado a dividir más las funciones. Antes era una mezcla, ¿no? Soy portfolio manager, soy tu financial advisor, hago de todo un poco. Hoy empieza a haber un proceso más holístico de atender al cliente y la parte de portfolio se lo das a alguien que se especializó en eso. Entonces, sí ha entrado a ser un poco más de commodity y el asesor financiero empieza a atender otras cosas más holísticamente. No sé si en español existe la palabra esa, pero... Sí, he escuchado mucho comentario de que lo llaman life coach ahora, como que el que va a ganar va a ser más el que realmente se mete en la vida entera de su cliente, como un approach holístico a su vida y al asesoramiento sobre su vida en general. Sí, el tratar de entender más las funciones, herencias, tema de las familias,
cómo interactúa mi dinero con posibles herederos, posibles suegros, o sea, perdón, no suegros, yerno, mi yerna, cómo afecta todo eso, el legacy, o sea, lo que quiere dejar la empresa, la persona, es mucho más ese tipo de servicio que creo que es definitivamente, ves como la tendencia va más para ese lado. Entonces, el manejo de portafolios definitivamente está más comoditizado que antes. Pero desde el punto de vista de una empresa, digamos, más corporativo, más de wealth management, ¿hacia dónde va? Digamos, estamos hablando del asesor financiero, el que está, digamos, frente al cliente. Desde el punto de vista corporativo, el portfolio management en general lo ves más robotizado, más automatizado, con todo esto, digamos, lo que empezó con algoritmos es cada vez más evolucionado desde ese punto de vista. Sí, sí y no. O sea, yo en ese sentido soy un poco, me gusta mucho la historia y creo que los mercados financieros en general tienen ciclos y definitivamente en los últimos años el tema de las computadoras, los últimos 30 años hubo una revolución importantísima a nivel de computadoras, donde hace 30 años, hoy yo me puedo comprar una computadora acá nomás hoy mismo que tiene el poder que hace 30 años tenías que ser millonario. Entonces, obviamente, eso trajo un cambio muy importante en los mercados financieros. Creo que eso ya está llegando a un punto de equilibrio porque ya todos tenemos más o menos lo mismo. Y esas cosas van evolucionando. ¿Por qué digo eso? Porque los mercados financieros a la hora de la hora está hecho por personas. Y el tema de, vos me has escuchado decir esto muchas veces, esta frase durante años, el miedo y la codicia son los dos botones que hacen funcionar al ser humano. No importa de qué país, qué religión, qué tradición, qué color, esos son los dos botones. Y a la hora de la hora es lo que hace. Entonces yo creo que son como ciclos. Entonces sí, continúa y va a continuar haciendo la parte de algoritmos, computadoras, pero a la hora de la hora creo que va a volver y cada portfolio manager puede traer distintos valores agregados a sus estilos. Sí, porque la subjetividad nunca la vamos a perder. Exactamente. Decime algo que considerás una verdad y que casi nadie está de acuerdo con vos en eso. Ahí me la pusiste difícil. ¿En general o de negocios? En general, no, de dónde, digamos, de tu vida o del negocio, de lo que sea. No sé, me mataste, la verdad que no sé. Nada. La pienso mientras vamos hablando de otra cosa, la pienso, no sé. Dale, pensala. Vamos a hacer unas preguntas así como que de respuesta corta, ¿ok? Dale. ¿En qué no sos muy bueno? ¿En qué no soy muy bueno? Organizado. Sí, no soy organizado, me cuesta ser organizado, me cuesta ser constante. O sea, lo logro ser, pero porque hago un esfuerzo grande, no soy bueno en eso. Eso es muy común en los entrepreneurs, porque tenés las ideas. Generalmente el que tiene las ideas no es el organizado. Sí, me cuesta el mantener me distraigo muy rápido. Ok. Si existe el cielo, ¿qué te gustaría que Dios diga cuando llegás? Bienvenido. Última. Si podrías tener un cartel en la I-95 ahí, bien grande, que diga lo que vos quieras, ¿qué diría y por qué? ¿Qué tiene que ser de negocio? Qué buena pregunta, no sé. Te diría, cosas que se me vienen rápido a la cabeza, te diría de vuelta Resistencia, Rocky, ser amable, compasión, amor. O sea, creo que son varias cosas que a su vez también las relaciono con en el día a día en empresas, que yo considero que, no sé, hace muchos años uno pensaba que los empresarios o para tener éxito en negocios tenías que ser sumamente, qué sé yo, rudo, ¿cómo se dice por ahí? Duro, No, sí. Duro. Correcto, o sea, como que agresivo. No, se ha comprobado que no y creo que puedes, al contrario, la gente
funciona mejor, las compañías son más exitosas, así que sí, esas 3 cosas por ahí te diría. Sí, sí. Agregaría más si tuviera más tiempo de pensar, pero bueno, esas 3 son las primeras que vienen a la cabeza. Si hay algo que se ha confirmado, que los líderes empáticos son los que mejor trabajan, ¿no? Disciplina, obviamente, ¿no? Muy bien. Lo cerramos con esto. ¿Cuál es tu puteada favorita? Aunque seas bueno con tu equipo, en algún momento una puteada se tiene que salir. Bueno, sí, no me gustan diciendo muchas malas palabras, pero No digo malas palabras, es verdad. la típica es fuck. Muy bien, esa. Sí. Y como es en inglés, se perdona un poco más. Exacto. Muchísimas gracias, Santi, me divertí mucho, fue muy interesante y como siempre, un placer charlar con vos. Gracias a vos, Ale. Me gustó mucho, lo disfruté, ¿ok? Bye.